Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Así hablan de la economía en Bolivia y de lo poco que le está afectando la inflación en comparación de otros países. Escuchemos estas valoraciones y luego continuamos. En los últimos días hemos hablado de la devaluación de varias monedas de los países de nuestra región frente al dólar y de la posible recesión económica a la que el mundo se pudiera enfrentar, así como de la alta inflación. Sin embargo, hay algunos países a los que pareciera que la crisis global no les ha afectado el precio de la canasta familiar, al menos por ahora. Como es el caso de Bolivia, por ejemplo, que acumula un alza de precios del 1.2% en lo corrido de este año 2022 y que celebra que sea una de las más bajas de América Latina. Por su parte, el presidente Luis Arce dice que son un ejemplo y lo atribuyó a su manejo económico, pero hay quienes dicen que se debe a otros factores. ¿Qué otros factores serán? Pues se lo vamos a preguntar, por supuesto, a nuestro primer invitado del día, él es Gonzalo Chávez, economista de la Universidad Católica Boliviana. ¿Quién también nos acompaña en esta mesa de trabajo para hablar de este tema económico? Pues por supuesto, Daniela Blandón. Daniela, bienvenida y buen día. Gracias, Raúl, muy buenos días, y veremos también que esto parece ser una buena noticia, pero al final no es tan buena noticia para algunos países. Y se la vamos a preguntar entonces a Gonzalo, ¿no, Dani? Sí, señor. Pues señor González, saludándole, muy buenos días. Primero quisiera saber por qué Bolivia tiene una inflación tan baja y el resto de países tienen una inflación tan alta. Bueno, mire, Bolivia tiene estabilidad de los precios desde el año 86, cuando tuvimos una hiperinflación de 11.000%. Gobiernos de derecha y izquierda han creído que la estabilidad es un patrimonio nacional y han seguido con esas políticas. En los últimos años, en los últimos 15 años del gobierno de Evo Morales y de Arce Catacora, la inflación ha sido sumamente baja por dos razones sobre todo. En primer lugar, porque tenemos subsidios muy grandes a la gasolina. La gasolina cuesta 0,50 centavos de dólar el litro y tenemos subsidios a varios alimentos. Tal vez el más importante es el pan, cuyo precio también es sumamente bajo. Entonces, eso reprime la inflación de manera significativa, son los subsidios. El segundo elemento que muestra por qué hay inflación, la inflación es tan baja en Bolivia, tiene que ver con la mantención del tipo de cambio fijo, del nominal, y una apreciación del tipo de cambio real. Eso significa que al tener el tipo de cambio en dólares especialmente fijo, Bolivia es capaz de importar muchos productos y servicios de afuera muy bajos que ayudan a mantener la inflación. Entonces son esas dos razones que hacen que la inflación sea sumamente baja y por supuesto estas son buenas noticias para la economía boliviana en el corto plazo, pero en algún momento deberíamos sincerar los problemas fiscales y los problemas cambiarios que tiene la economía boliviana. Eso le quería preguntar a Gonzalo, digamos, ¿hasta cuánto, hasta qué punto estos subsidios son sostenibles? Hemos visto también, por ejemplo, un país también de nuestra región, Venezuela, donde el gobierno ha subsidiado por mucho tiempo muchísimos productos, entre ellos la gasolina, y pues ya se vio que esto no era sostenible y ya la gasolina está, digamos, tratando de llegar a un precio internacional. Evidentemente no lo han podido hacer abruptamente, pero pues ha demostrado en varios casos que no es sostenible en un largo plazo, ¿no? Tanto subsidio. Mira, sí, evidentemente los subsidios funcionan en la medida que tienes recursos. Por ejemplo, gran parte de los recursos, parecido con Venezuela, en Bolivia para el sector público vienen de hidrocarburos. Entonces, Bolivia el año 2014 exportaba 6.500 millones de dólares de gas natural a Brasil y Argentina e importaba 1.000 millones de dólares. Y eso le daba unos ingresos al Estado boliviano de más o menos 5.000 millones de dólares. ¿Qué ha pasado el año pasado ya? Las exportaciones de gas han bajado a un tercio, 2.269 millones de dólares, y las importaciones han subido a 2.250. Entonces, tu superávit, que era de 5.500 millones de dólares, ahora es de 19 millones de dólares. Entonces, por supuesto, los subsidios funcionan en la medida en que tú tienes ingresos tributarios. El Estado boliviano hace 9 años tiene déficit público. Entonces, cada vez hay menos recursos y por lo tanto, este tipo de políticas públicas de sustentar precios muy bajos con subsidios tiene piernas cortas. Por supuesto, lo que hay que hacer es cambiar
la forma de financiamiento del déficit público, buscar nuevas fuentes de ingreso, buscar nuevas fuentes de dólares, digamos, diversificando exportaciones, pero caso contrario, pues es la vieja historia de América Latina que por un momento tenemos subsidios, eso pasó con Alan García, pasó con Venezuela, pasó con Argentina, con muchos países. Los subsidios funcionan en la medida que tienes la plata para poder aplicarlos. Eso se acaba y las cosas se complican. Sí. Pero Bolivia está en el momento de poder hacer una transición de los recursos que antes venían masivamente del sector hidrocarburo a otros sectores para que otros sectores paguen impuestos en Bolivia. Señor Chávez, también hay un fenómeno que es la deflación, que es cuando los precios no suben sino que bajan. Incluso llegó a pasar en Bolivia en uno de estos meses de febrero a marzo hubo deflación. En Japón es un país donde ha habido deflación también históricamente, pero también hay problemas con que los precios no suban sino que bajen. Todo el mundo pensaría que lo ideal sería que los precios bajaran, pero ¿cuáles son esos problemas de que en los países bajen los precios en lugar de subir? Bueno, generalmente cuando bajan los precios significa que no estás pudiendo vender, ¿no es cierto? Que tienes problemas con la producción, que tienes problemas con la oferta. Y eso ocurre en el caso boliviano en algunos sectores que todavía siguen muy deprimidos a raíz de la crisis del COVID-19 y que, como es el caso de gastronomía, como es el caso de turismo, hay unos sectores que han subido muchísimo, pero hay otros que todavía siguen en recesión. Ahora, no nos olvidemos también que en el caso boliviano es muy particular que si bien la economía se ha recuperado parcialmente, el año pasado creció a 6.1% y el empleo ahora es 4.2%, el 80% de la población económicamente activa en Bolivia está ocupada en el sector informal, en un sector de muy baja calidad donde en realidad hay ocupaciones y trabajos de sobrevivencia. Y por supuesto en ese contexto los precios tienden a ser muy bajos en esos sectores porque Bolivia importa muchísimas cosas. Las importaciones de Bolivia, legales y ilegales, el año 2004 era aproximadamente unos 2.000 a 3.000 millones de dólares. Eso ha subido a 12.000 millones de dólares ahora. Entonces es una economía abierta que vive también artificialmente con el tema del tipo de cambio fijo y el real apreciado, y eso depende de dólares. De hecho, las reservas internacionales en Bolivia, que estaban alrededor de 15.000 millones de dólares en 2014, han bajado ahora a 4.700. Entonces, Bolivia tiene que resolver sus temas de subsidios y tiene que conseguir divisas para poder mantener esta inflación baja. Esas fueron las palabras de este economista, quien según su valoración, Bolivia no está siendo fuertemente atacada por la inflación justamente porque hay subvención a la gasolina y a otros productos como la harina. ¿Qué opinan ustedes frente a las valoraciones de este economista, quien habla al respecto de la economía de Bolivia comparada con la economía de otros países? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. ¿Por qué creen ustedes que la economía en Bolivia no está siendo tan afectada como en otros países? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto y también sus valoraciones frente a lo que manifiesta este economista.